Seguimos conversando con Yulibelis Wendelpool y nada más y nada menos también con la integración de nuestro amigo, colega, mentor, Marino Ramírez. Don Marino. Sí, pero tú aprovechaste una escapada. Que el chofer mío no encontraba parqueo y arrancaste con ella solo. Pero esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Si no me muevo rápido, le dice coca. Dime. Le dice coca. Sí, ella amiga mía. Mire, don Marino. Amiga mía. Precisamente. Muy amiga suya. Bueno, y parte de todo Yo soy el una elenco. panelista ausente de aquí. Sí. Mire, hemos querido aprovechar ampliamente los conocimientos de la licenciada Wendelpool y sobre todo en el tema de contrataciones públicas. Y hemos visto tantas situaciones en todo lo que es el manejo de la ley 340. Me gustaría que focalizara esas debilidades que a su juicio se expresan en cada una de las acciones de contrataciones públicas. Sí, lo primero es que ya nosotros tenemos una nueva ley, que es la ley 4725, que modifica la ley 340 o la sustituye, la 34006. Vamos a tomar mucho tiempo diciéndole la 340, pero sí, ya claro. es la 4725, que entró en vigor en enero de este año, y su reglamento de aplicación que entró en vigencia a finales de febrero de este año. Y yo he destacado que esta nueva ley trae fortalezas para el sistema, pero también hay cuestiones que me han llamado a la preocupación. Primero voy a hablar de lo que entiendo que hay que prestarle atención con relación a la ley, y lo he reiterado en varios espacios, y es que el hecho de que anteriormente en la denominada 340 se estableciera que los familiares hasta un tercer grado de consanguinidad de los actores que están vinculados a un proceso, es decir, los miembros del comité de compras y aquellas autoridades que tienen una inhabilidades que no pueden contratar con el Estado, el presidente, vicepresidente, senadores, alcaldes, funcionarios de alto nivel, y todo el que forma parte de alguna junta, aún sea honorífico, están excluidos o limitados a no contratar con el Estado de manera directa. Y aquellas empresas donde ellos participen, la ley 4725 establece que si tienen más de un 10% de la participación accionaria o societaria, no pueden esas empresas participar. ¿Qué hace esta nueva ley, la 4725? Que reduce esa inhabilidad en virtud de lo que establece el artículo 38 y lo cierra al segundo grado. Que, para que la gente lo pueda entender claramente, y es que el tercer grado de consanguinidad, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil de la República Dominicana, incluye a los tíos y a los sobrinos. Lo que quiere decir que mañana Marino es director general de una institución y su sobrina, que duerme en su casa, que juega en su casa, que es como su hija, mañana puede presentar una oferta en la institución que él lidera y no va a tener ninguna oposición. Para mí esto es muy riesgoso y crea conflicto de interés. Y no entiendo las motivaciones legales. En vez de nosotros avanzar para ir fortaleciendo la transparencia, reducir los niveles de conflicto de interés que se dan en la administración pública, abrimos una brecha mayor. Y yo creo que tenemos la oportunidad, sobre todo porque cuando vamos al reglamento de aplicación, el reglamento sigue siendo muy amplio y no abordó esto para crear mecanismos que permitan que haya transparencia en esos procesos. Otro aspecto al cual yo he apuntalado es el contratista especialísimo o el que habla del favoritismo. ¿Qué es esto? Es una modalidad de contratación que se crea para aquellos especialistas que por sus estudios científicos o su conocimiento en la materia puedan ir a procesos especiales y que yo pueda contratar ese proveedor único. Es decir, que Domingo, que es especialista en investigación de tierras raras y que no hay otros oferentes que cuenten con esa condición, yo puedo hacer una contratación directa. Pero la ley no fue clara estableciendo cuáles van a ser los criterios que yo voy a tomar en cuenta. Entonces, esa cercanía que no es una cercanía que tenga que ver con la proximidad que yo tenga con la dirección o con el comité de compras, sino una proximidad al tema técnico que usted va a abordar. Su especialidad que lo conecte con la solución del problema tiene que ser los criterios. Yo he escrito primero la especialidad, que usted haya hecho escritos científicos sobre eso, investigaciones, y también puede darse el caso de ex servidores públicos que por su experiencia y vinculación con el Estado manejen al dedillo la situación y puedan ir a través de ese contratista especialísimo. Pero mucho cuidado con eso, porque a veces se entiende
que esa especialidad viene dada por la cercanía que se tiene con el incumbente. Pero no hay una exclusividad también. Es un proceso de exclusividad, pero no es ese favoritismo, porque así mismo la ley hace referencia a que se favorezca, no tiene nada que ver con esa proximidad que yo pueda tener con el servidor público de alto nivel. Y el reglamento no lo abordó, no creó los criterios, por lo que yo hago un llamado a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que tiene un rol. El rol que le establece la ley es de normar todo lo que establece el sistema de compra, que haga una normativa estableciendo claramente los criterios, porque si no, ya la ley es vigente, el reglamento también, van a entrar situaciones en las que los incumbentes van a aprovechar esta realidad y van a actuar en el marco de la ley. Nada se lo impide para entrar a sus amigos ante procesos y no van a estar mira, con los procedimientos. Para mí, mientras supuestamente más complicada es la ley, más le encarecen las compras al Estado. Tú sabes que cobrarle al Estado da brega. Y más, incluso ya desde hace mucho, en un mismo gobierno, si yo soy funcionario y le debo a usted como suplidora y me voy, llega domingo como en el puesto mío, a domingo, aunque tenga todo lo documento, no paga. Se la pone en China, no paga y hasta quiebra. Entonces, hay mil maneras de violar la ley dentro de la misma ley. Yo me pregunto, Yulibeli, y los suplidores venden caro al Estado, venden caro, porque fiao, eso no perjudica la economía estatal. Mire, lo de fiao, eso tiene cierta subjetividad. Lo primero es que el sistema, conjuntamente con el sistema financiero y el sistema, todas las normas básicas de control interno han dispuesto a través de la cuenta única y todo eso que hace más de 10 años se actualizó, prevén la apropiación presupuestaria. ¿Qué implica esto? Que cuando yo soy beneficiario, adjudicatario de un proceso, ya yo conozco que la institución tiene los fondos. Eso para evitar el riesgo de que yo esté ante una situación en que la institución no cuente con los recursos para pagarme, lo primero. Lo segundo es que la propia ley establece, y esto es importante sobre todo para las MIPYMES, la ley establece que yo debo, para temas de servicios, sobre todo priorizando las MIPYMES, el 20% de todos los procesos que se agotan en la administración pública deben ser focalizados, reservados especialmente para la MIPYME. Y cuando es adjudicataria, yo debo entregarle el 20% del valor del contrato para que pueda avanzar. Y en el mismo cronograma que establece el contrato contra entrega, yo voy a ir pagando. ¿Qué ocurre? Usted dice, hay negligencia, hay falta de seguimiento administrativo para pagar oportunamente a los oferentes. Es un tema cultural que nosotros tenemos que ir subsanando. Sin embargo, los oferentes y ya adjudicatarios tienen los mecanismos, porque inmediatamente yo he asumido el compromiso legal de yo pagarle dentro de un plazo contra entrega y yo tengo mi conduce, yo puedo someter. Esto sí encarece, porque no debo yo como oferente verme sometido obligatoriamente a ir a un tribunal para que me paguen. Eso es engorroso. Pero sí esa es la vía legal para usted hacer que un servidor público cumpla con la ley. No es que la ley te deja desamparado, la ley crea los mecanismos. Entonces, yo puedo ir ante el Tribunal Superior Administrativo demandando el cumplimiento de esa obligación porque hay una violentación a ese contrato y hacer que el Tribunal Superior Administrativo me fije un astrente. ¿Qué es un astrente? Es una suma económica que se va a ir acumulando diariamente en base al incumplimiento de esa institución. Y como yo no quiero encarecer, si yo estoy actuando de buena fe, yo voy a pagar. Y eso va a ir conduciendo a la administración pública a que día a día nosotros vayamos teniendo un servidor público más responsable con los recursos públicos. Sobre todo porque tanto la ley 4108 de función pública, la ley 107-13 de derechos y deberes de las personas en su relación con el Estado, establecen la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Y no es que el Estado va a pagar, yo no me voy a desentender, es que yo te voy a incluir a ti como servidor público. Tú, que de acuerdo a tus funciones tenías la obligación de tramitar ese proceso y de que yo cobrara de manera oportuna. Entonces yo te someto a ti conjuntamente con la institución. ¿Debe ser sometido el funcionario actual ambas, anterior? Bueno, el que no debió actuar. El que debió actuar y no actuó.
debe ser incluido. Yo no tengo que incluir a alguien el saliente que no tiene y el que está. Bueno, si el saliente es el que debió cumplir y no cumplió, usted lo incluye. Si el que llegó no ha cumplido y ese es su deber, la administración es como el Estado es de todos. Y yo no puedo decir, no, porque eso lo asumió Domingo y ahora eso no es mío, eso no, eso es suyo, porque usted cuando lo designaron en esa función, usted asumió todos los compromisos, obligaciones y deberes. Los recursos están ahí, entonces yo debo poner en causa al pasado que no pagó y al presente que no quiere pagar, porque ambos son responsables de que yo no haya de manera oportuna cobrado. Entonces, ¿qué ocurre con eso, Marino? Que cuando viene una sentencia, no solamente el Estado está condenado, yo te voy a condenar a ese servidor público y yo puedo embargarle su jipeta, sus cuentas de banco, porque hay una responsabilidad directa en el servidor público por negligencia en el cumplimiento de su función pública. Y usted ve cómo eso va a ir conduciendo a la administración pública, a que los servidores sean más responsables al momento de la toma de decisión o al momento de omitir el cumplimiento de su obligación como servidor público. Qué interesante esa parte, porque yo me había topado con varias acciones así, de gente que me decía, bueno, me han congelado la cuenta. O sea, eran personas que de un nivel de poder de decisión, una institución que manejaban presupuesto. Y bueno, ahora me entero que también se le congelan las cuentas a ellos. Claro, si están condenados, ahí hay una situación, y es que los bienes del Estado son inembargables, porque son para cubrir necesidades básicas, pero los bienes personales nuestros no. Entonces, debemos entender que cuando vamos a una función pública estamos exponiendo eso también, nuestra casa, nuestro carrito, ¿verdad? Si incumplimos la ley y somos condenados, usted va a tener que pagar con su patrimonio de manera solidaria junto con el Estado, porque el Estado no actúa solo, actúa por la voluntad de un ser humano, y ese ser humano debe actuar conforme a lo que establece la ley, responder de manera oportuna, tratar con calidez. Calidez es pagarle a tiempo a un proveedor que ya te sirvió. Pero mira, yo estaba mirando hoy una denuncia. Por ejemplo, las tierras donde está el ITLA, el Instituto de Tecnología de las Américas. Sí. Se la deben, la dueña hasta murió y no le pagaron. Es decir, le deben a los herederos, pero más que eso, todavía hay tierras del Aeropuerto de las Américas que no lo han pagado. ¿Hasta dónde el Estado es responsable? Porque ahí no han asumido ninguna responsabilidad. El origen de eso tiene que ser una expropiación. Expropiación es o una declaratoria de utilidad pública. Cuando el Estado necesita un bien que es propiedad privada y el interés general está por encima de los intereses particulares, hace una declaratoria de utilidad pública. Y no paga. Cuando va a pasar una carretera, cuando yo voy a hacer una edificación pública, y en virtud de eso yo taso el valor y debo pagarle al titular original para transferir esos bienes, ¿verdad? Que pueden ser bienes inmobiliarios, por lo general es tierra y edificaciones. Entonces, ante el incumplimiento, porque eso se da, yo hago la declaratoria y debo firmar con la familia, porque probablemente hay discrepancia con el valor que usted decidió para ponernos de acuerdo, y hay documentos que lo sustentan. Esa familia ha debido ir ante el Tribunal Superior Administrativo, porque lo mismo le digo, si yo he demorado en pagarte, solicítale al tribunal que ordene el pago y que ordene un astrente. El astrente se constriñe a fin de que yo no siga acumulando una deuda al Estado dominicano, y a los actores yo lo pongo en causa, debieron pagarme y no me pagaron. Y algo importante, las personas entienden que cuando salgo yo ya no estoy en la posición, ya no tengo ninguna responsabilidad. El artículo 91 de la ley 4108 establece la acción en repetición, además de la responsabilidad patrimonial que se extiende más allá de mi salida del cargo, y a través de esa acción en repetición, aun cuando yo tengo una sentencia que condena a la institución pública, yo puedo, como ciudadano y las propias instituciones públicas, demandar a esos servidores públicos producto de los cuales se ha producido esa carga presupuestaria al Estado, y yo puedo recuperar esos valores. Ahí hay un componente político, pero es un tema de responsabilidad ciudadana que los servidores públicos deben asumir. Bueno, hemos llegado lamentablemente. Bueno, vamos a la pausa. Sí. Oye, voy rápido. Tú te pones nervioso. Claro, bueno, vamos a la pausa. Hombre, vamos a la pausa. Matrimonio y se pone nervioso. Vamos a la pausa.